Bueno, ahora vamos a ver un tema que se llama óptica geométrica. Se denomina óptica geométrica porque vamos a estudiar la luz por medio del efecto que hacen los rayos al incidir sobre superficies reflectantes. Muy bien, entonces hablamos aquí de un concepto importante. Estamos diciendo que la luz se transmite en forma de rayos. Bueno, esto es cierto en parte, pero luego aclararemos algunos de estos conceptos. De momento vamos a considerar la luz de la siguiente manera. Se transmite en forma de rayos y cualquier capacidad de transmitir energía o cantidad de movimiento no se considerará para lo que vamos a hacer. Transmite muy poquita energía o cantidad de movimiento como para afectar el movimiento de un objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que si la luz incide sobre un espejo, el espejo no sentirá una gran fuerza sobre él. En parte esto no es cierto. La luz transmite cantidad de movimiento y sí transmite energía, pero es muy pequeño lo que se transmite y realmente lo que siente de fuerza sería extremadamente minúsculo. Muy bien. Además estoy diciendo que la luz se transmite en forma de haces de partículas. Eso en parte tampoco es tan cierto. Realmente la luz tiene una naturaleza dual, tanto de onda como partícula. Por el momento nos vamos a preocupar porque la luz se comporte como una partícula y se transmite en forma de rayos, o sea, un montón de partículas se están emitiendo. Muy bien. Los seres humanos captan la luz por medio de los ojos. Entonces, si hay una fuente de luz que ilumina un objeto, esa luz debe rebotar sobre el objeto y llegar a nuestros ojos para que nosotros lo podamos observar. Entonces, este va a ser lo que se conoce como la reflexión de la luz. Vamos a considerar lo que es un espejo. Un espejo es una superficie extremadamente pulida, reflectante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si tenemos un espejo, una superficie muy plana, extremadamente plana, muy pulida, va a permitir la reflexión de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que un rayo de luz incidente va a rebotar y se va a reflejar por acá. Entonces, al rayo de luz que está entrando se le va a llamar rayo incidente. A veces se lo usan ahí. Y a este otro se le va a llamar rayo de reflexión. Una R, a veces se usa una R minúscula. También acá se usa una I minúscula. Entonces, ¿cómo sería la ley de la óptica geométrica? Bueno, si el espejo está extremadamente pulido, experimentalmente se encuentra muy fácilmente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión respecto a la normal. La normal es esta línea punteada que yo hice. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ojo que yo estoy midiendo los ángulos respecto a la normal. Eso es por convención y para facilitar cálculos. Muy bien. Entonces esta se conoce como ley de reflexión. Y se cumple para los espejos. El ángulo de reflexión es el igual al ángulo de incidencia medidos respecto a la normal. Muy bien, muy bonito esto. Pero ¿qué pasa con otro objeto? Cualquier cosa que no sea un espejo. Entonces, uno podría primero, por ejemplo, considerar... lo siguiente. Falta algo más, muy importante, que se debe agregar aquí a la ley de reflexión. El rayo de incidencia está en el mismo plano del rayo de reflexión. O sea, forman un plano ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer un corte acá y tener un plano. O sea, yo puedo representar estos rayos de la siguiente manera. No considerar toda la superficie, sino solamente
esta parte de la superficie. Muy bien. Entonces la mayoría de diagramas que podamos hacer los vamos a hacer sobre los planos. No hay que considerar que el rayo se vaya en una dirección 3D respecto al espacio donde se está reflejando. Ok. ¿Qué pasaría entonces con las superficies que no sean un espejo? Cualquier otra superficie realmente va a tener un detalle. Aunque uno la vea visualmente plana, va a tener pequeñas rugosidades. La mayoría de superficies minúsculamente tienen rugosidades, a pesar de que uno las vea extremadamente planas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que un rayo va a chocar acá y se vino para acá. Otro rayo choca por acá y se vino para acá. Otro rayo chocó por acá y se fue por este otro lado. Entonces, los rayos que se están reflejando no llevarían exactamente la misma dirección, aun cuando los tratemos de lanzar con el mismo ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Si lanzáramos una serie de rayos en el mismo ángulo, uno se vendría por acá, otro se vendría por acá, otro se vendría por acá. A este fenómeno se le conoce como reflexión difusa. Entonces, la reflexión difusa es la que tiene la mayoría de objetos. ¿Por qué? Porque son los objetos que no son espejos. Y también pasa lo siguiente. Todo objeto va a absorber un poquito de luz, aunque sea una pequeña parte. Un espejo absorbe muy poquito de la luz, refleja prácticamente todo lo que le llega. Muchas superficies, a pesar de ser rugosas, pueden reflejar bastante. Otras superficies, a pesar de ser planas, muy pulidas, pues no reflejarían mucho. ¿Por qué? Porque absorben la mayor parte de la luz. ¿Qué es lo que pasa con la luz absorbida? La transforma en energía térmica, o sea, aumenta la temperatura ligeramente del objeto. Entonces, para los efectos que estamos haciendo de los problemas, vamos a suponer que la mayor parte de la luz se va a reflejar, en el caso de espejos. Ok, voy a limpiar acá. Entonces, los espejos planos tienen esa capacidad de reflejar prácticamente toda la luz que les llega, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahora nos vamos a enfocar en una nueva clase de espejos, que se llaman espejos esféricos. Son espejos curviados y, como su nombre lo dice, forman pedacitos de esferas. Los espejos esféricos se usan en muchos casos. Por ejemplo, el espejo cóncavo se utiliza mucho como espejos cosméticos. El espejo convexo se utiliza normalmente en los techos para reflejar una gran área de alguna tienda. Muy bien, entonces vemos que los espejos curvos tienen diferentes características. Entendamos ahora un poco cómo funciona la forma en que reflejan ellos. Muy bien, además un espejo curvo tiene una capacidad que no tiene el espejo plano. El espejo plano no tiene capacidad de aumentar el tamaño de una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos aquí un espejo, y tenemos un objeto, los rayos de luz que van del espejo, que se vayan a reflejar, no tendrán la capacidad de aumentar ese tamaño del objeto. Si el rayo de luz entra directamente sobre la normal del espejo, entonces ¿qué va a pasar? Se refleja en la misma dirección de la normal. Si está ligeramente curviado, por ejemplo, que el rayo de luz venga por acá,
se reflejará exactamente el mismo ángulo, y esta es la manera en que los ojos humanos pueden observar el objeto. Ahora, consideremos esa parte del espejo plano antes de pasar al espejo curvo. Viene el rayo de luz por acá y se refleja. Viene el rayo de luz por acá, misma dirección, y se refleja. ¿Qué es lo que va a pasar por detrás del espejo? Por detrás del espejo, lo que vamos a ver no será la línea azul, va a ser esta línea, la misma línea blanca pero punteada. La imagen que se forma estará del otro lado del espejo. A esto se le llama imagen virtual. Vamos a hacer una connotación, una DO como distancia objeto y una DI como distancia imagen. En espejos planos, la distancia objeto es igual a la distancia imagen. Lo vemos invertido, en el sentido, invertido no en el sentido de la cabeza está ahora en el suelo, sino la izquierda se convirtió en la derecha. Ahorita haremos un poquito de este concepto, de cuándo se invierte, pero pasa que en algunos objetos, en instrumentos ópticos, invierte la parte de arriba con la parte de abajo. Muy bien. Entonces, si los rayos de luz aparentes, o sea, este rayo punteado en blanco aparente viene detrás del espejo, se le llama imagen virtual. Y lo vamos a distinguir posteriormente lo que se llama imagen real, en que la luz sí pasa a través de la imagen y que podría aparecer en papel o en una película colocada a la misma imagen. Bueno, ahorita hablaremos de lo que es una imagen real y un poquito más de lo que son imágenes virtuales. De momento, para un espejo plano, distancia imagen es igual a la distancia objeto. Voy a limpiar acá. Y ahora sí hablamos de los espejos curvos. Entonces, los espejos curvos en esféricos hay de dos clases. Se llama espejo convexo aquel que su superficie reflectante esté, digamos, exterior al centro del espejo. O sea, los rayos de luz van a venir de este lado y los va a rebotar en este lado. Aquí está el centro del objeto. ¿Y qué es lo que va a pasar realmente? Este rayo de hecho lo dibujé mal. Ahora, si uno tomara un pequeño pedacito de la superficie del objeto del espejo curvo, veremos que se parece mucho a un plano. Mientras más pequeñito lo tomemos, mejor. Y donde choca el rayo, va a formar el mismo ángulo de un lado que del otro lado con la normal. Por lo tanto, a muy pequeñita escala cumple con el concepto de reflexión en espejos planos. Sin embargo, los rayos en este caso no van a salir siempre en la misma dirección. Por ejemplo, un rayo que venga por este otro lado también va a chocar a 90 grados, pero
no va a tener la misma dirección del rayo que acabo de dibujar. Puede parecerse la dirección. Un rayo que choque directamente en la misma línea de acción con el centro se va a reflejar en la misma dirección. Ok, más o menos eso sería lo que se conoce como un diagrama de rayos. Sin embargo, ya ahorita los vamos a explicar un poco mejor. Ahora, existe otro espejo que se llama el espejo cóncavo. El espejo cóncavo, perdón, su superficie reflectante está del mismo lado del centro de curvatura. O sea, aquí está el centro y los rayos van a venir de este lado. Muy bien. Más o menos esto sería un diagrama de rayos para esto. Ahorita explicaré por dónde tienen que pasar estos rayos. Nos vamos a enfocar de momento precisamente en esta clase de espejos, los espejos cóncavos. Entonces, un espejo cóncavo. Si nosotros tuviéramos una fuente de luz muy lejana, mientras más lejano es mejor, los rayos de luz cada vez van a ser más y más paralelos. Por ejemplo, si tuviera una fuente, un bombillo aquí muy cerca, el bombillo tira la luz en todas las direcciones. Pero si el bombillo estuviera muchísimo más largo, los rayos de luz que vienen de este bombillo muy largo se parecen cada vez más a rayos de luz paralelos. Ok, una fuente muy lejana de luz con rayos paralelos es el Sol. Con un metro muchas veces ya es suficiente para que la fuente de luz sea paralela, en algunos casos, dependiendo del tamaño del espejo y otras características. Si el espejo es pequeñito y la fuente está relativamente lejana, entonces se pueden considerar rayos paralelos. Si el espejo es muy grande, cada vez va siendo menos paralelos los rayos. Eso depende de varias características geométricas. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a considerar una fuente muy lejana? Que el objeto que emitió la luz esté bastante alejado del centro y de la superficie del espejo. Ok, continuamos con este, que es el espejo cóncavo. Muy bien. Un espejo cóncavo, cuando es lo suficientemente grande, va a pasar lo siguiente. Aquí va a estar la línea que une el centro. Aquí está el centro del objeto. Y va a pasar lo siguiente. Un rayo que venga por acá va a chocar con el espejo por algún punto por acá. Otro rayo que venga por acá puede que choque muy cerca de ese punto. Otro rayo que venga por acá va a chocar por acá. Entonces, ¿qué pasó acá? Este es un espejo grande. Vemos que los rayos chocan más o menos cercanos a uno con otro. Llegará un punto en el que los rayos chocan en una pequeña región más o menos cercana entre sí. Eso hará que la imagen no sea tan clara. Se le llama a eso una aberración óptica, en específico una aberración de espejos esféricos. Sin embargo, esta aberración se puede evitar. ¿Cómo se podría evitar esta aberración? Muy sencillo. Si el espejo es lo suficientemente pequeñito, o sea, con la distancia del centro, el ángulo que forma del centro a los bordes del objeto es lo suficientemente pequeñito,
Voy a hacer unos cuantos acá. Este ángulo que está acá, que se forma por acá, es bastante pequeñito comparado con todas las distancias importantes del objeto. Entonces la aberración óptica que se acaba de ver no se apreciará, va a ser extremadamente pequeñita. Vamos a considerar ahora sí lo que pasa cuando el espejo es pequeño. Si el espejo es pequeño, como los espejos que vamos a considerar en el curso, aquí lo voy a exagerar, pero supongamos que el espejo es pequeño. Aquí está el centro. Entonces ahora sí, un espejo pequeño, los rayos llegan, un rayo incidente, choca y viene a este punto. Llega otro rayo incidente, paralelo de nuevo, y choca a este punto. Otro rayo incidente y choca al mismo punto. Lo mismo por abajo. Si hubiera seguido por abajo, pasan por el mismo punto. Todo rayo paralelo al eje principal del espejo, entonces va a llegar a un mismo punto. Este punto se conoce como foco del espejo. Geométricamente es muy fácil de demostrar que el foco está a la mitad del radio. Si de aquí a aquí es el radio del espejo, el foco, la distancia de acá a la superficie, es la mitad del radio. O sea, está a medio camino entre el radio y la superficie del espejo en su eje principal. O sea, el foco es la mitad del radio. Esta fórmula es extremadamente importante a la hora de considerar espejos esféricos cóncavos. A estos rayos que están por acá se le van a conocer como rayos paraxiales. Y además se conocen paraxiales precisamente porque son paralelos al eje. Muy bien, nos gustaría saber entonces qué pasa con otros rayos que no sean paralelos al eje. Cómo se comportan respecto al foco y cómo podemos llegar a formar una imagen. Muy bien. Algo muy importante entonces es que la fuente de luz, que está muy lejana, va a hacer que todos los rayos sean paralelos y van a coincidir todos en el punto focal. En el punto focal es donde se hará la imagen de cualquier objeto que esté muy largo, que sea objetos en el infinito. Todos los rayos se van a enfocar siempre en el foco porque todos los rayos van a ser paralelos. Pero si uno no tiene un objeto en el infinito, veremos qué va a pasar. Voy a limpiar, dibujar de nuevo. Nuevamente tenemos el espejo. Y hay unas cuantas reglas simples. De momento voy a hacer la consideración que el objeto esté a medio camino entre el foco y el centro. En algún punto a medio camino. Entonces, si aquí está el centro, no voy a dibujarlo más para acá. Aquí está el centro. El foco estaría a medio camino. Y vamos a ver. Vamos a colocar un objeto en algún punto en la mitad del camino. Digamos acá. Este va a ser nuestro objeto, la parte azul. Y vamos a considerar lo siguiente, un rayo paralelo. Los rayos paralelos van a llegar al foco. ¿Por qué? Porque vamos a considerar siempre un espejo pequeñito para que no nos pase la aberración de espejos esféricos. Ok, los rayos paralelos van a llegar al foco. Entonces tenemos el rayo paralelo que pasa sobre la parte superior del objeto. El rayo paralelo que pasa por la parte inferior, en realidad va a llegar acá y va a rebotar.
O sea, va a ir por acá y de nuevo rebota en la misma dirección. Entonces, de momento, esto no nos ayuda tanto a formar la imagen del objeto. Ocuparíamos otro rayo más. Muy bien. Ahora vamos a considerar un rayo que pasa a través del punto focal. Sale de la parte superior, pasa por el punto focal. Este rayo se comporta a la inversa de la anterior. Debería salir paralelo ahora al eje. Ok. Estas reglas nos ayudarían a formar visualmente dónde podría pasar el rayo final. La otra regla es que cualquier rayo que pase por el centro y por el objeto va a reflejarse siempre en la misma dirección. Entonces, este rayo que salió del centro va a salir, rebota y va a regresar en la misma dirección. Va a venir por este lado. Entonces, con esto uno puede formar un diagrama de rayos capaz de predecir dónde estaría la imagen final. Entonces reproduzcamos la imagen que teníamos anteriormente. Cualquier rayo que llegue paralelo va a pasar por el foco. Cualquier rayo que pase entre la parte superior del objeto y por el foco debe reflejarse paralelamente al eje. Y cualquier rayo que pase por el centro bueno, aquí no me quedó tan bien. Esperen un segundo para ver si puedo mejorar el es un poquito difícil dibujar todos los rayos y que queden bien. Entonces, bueno, cualquier imagen, cualquier rayo que hubiera salido de acá, todos los rayos deben de coincidir exactamente en el mismo punto. Con dos de las reglas muchas veces es más que suficiente para encontrar dónde va a quedar la imagen final. El del centro es la que les voy a quedar debiendo porque el dibujo no me ayuda mucho. Pero cualquier rayo que salga del centro debe llegar también a este mismo punto. Muy bien, voy a tratar de volverlo a dibujar tal vez. Bueno, como ven, es bastante difícil a veces dibujar esto.
pero más o menos en este punto es donde estará lo que se conoce como la imagen del objeto. Muy bien. A la posición del objeto respecto al eje principal y donde choca acá, se va a conocer nuevamente como distancia objeto. A esta otra distancia se le conoce como distancia imagen. Muy bien. A esta otra distancia se le conoce, o sea, la altura de la imagen se le conoce como altura imagen. Si lo ven, esta imagen está invertida respecto al objeto. No solamente eso, está magnificada y está invertida. A la altura del objeto, bueno, le ponen un HO. En este caso me va a costar un poquito más dibujar el HO. Muy bien. Y la imagen real se conoce solamente si los rayos de luz pasan realmente por este punto, por el punto de la imagen. Si el rayo de luz no está pasando por el punto de imagen y solamente es aparentemente que viene de ahí, se le conoce como imagen virtual. La analogía con el espejo plano es de que la imagen se formaba detrás del objeto del espejo y los rayos de luz parecen converger a partir de ahí. En este otro caso, los rayos de luz parecen llegar a este punto, y sí, realmente los rayos de luz están pasando por ese punto. Por eso se le llama imagen real. Muy bien. En los otros espejos, en el espejo convexo, realmente se cumple algo muy parecido. Mismas características si uno realiza eso. Sin embargo, los rayos de luz verán aparentes por detrás del objeto, no por delante del objeto, del espejo. Entonces, para el espejo convexo, son las mismas reglas. Si aquí está el centro, el foco andaría a la mitad. Cualquier rayo de luz que venga paralelo al eje debe pasar por el foco, o aparentemente pasar por el foco. Realmente el rayo de luz se va a reflejar en esta dirección. Ahora, cualquier rayo de luz que aparentemente venga del centro en realidad el rayo de luz viene, rebota exactamente en la misma dirección de la que vino. Pareciera como que pasa realmente por el centro. Y cualquier rayo de luz aparentemente que venga pasando por el foco, voy a hacerlo por debajo esta vez para será un rayo de luz que venga en esta dirección y se rebota paralelo al eje. O sea, un rayo de luz que fuera dirigido hacia el foco se rebota paralelo al eje. Ok, se forman las mismas reglas. Y en este caso la imagen que se forma sería virtual. Ok, por ahora terminamos acá.